Hoy hay una palabra muy poderosa que hoy tienes que entender y vamos a entender en la palabra. 3 posiciones. Y hoy tienes que decidir dónde quedarte, cómo operar y cómo comportarte como un hijo verdadero del reino de Dios. Yo sé que has leído este pasaje, pero hoy quiero que entiendas y nos enfoquemos cómo se encuentra tu vida, cómo se encuentra este mundo y qué quiere hacer Dios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, todo se sujeta en este día en el nombre de Jesús. Hoy agarra tu espada y rompe todo tormento en el nombre de Jesucristo. Hoy tienes que entender y tomar la espada de tu Señor. Hoy tienes que entender que este mundo hay una absorbencia y hay una influencia del enemigo para poner sobre las personas. ¿Qué pone el enemigo? Ansiedad, depresión, espíritu de muerte, tristeza, preocupación, desesperación, tristeza, miedo, soledad. Si me estoy olvidando algo, tú ponlo en la lista. Tienes que entender que el mundo espiritual se mueve para producir desequilibrio, desenfoque y distracción para los hijos de Dios. Pero Dios está llamando a un ejército listo y presto para entrar en batalla en el nombre de Jesucristo. Hoy tienes que entender, dile a que está a tu lado, todo lo que nos pasa, todo, absolutamente todo lo que nos pasa es para que nos volvamos expertos en liberación, en guerra, en clamor y ir por otros. ¿Estás listo? Así que todo lo que te pasa tiene un propósito delante del trono. Porque tú tienes que saber que esta casa es una casa que te va a enseñar a armarte con la armadura de Cristo Jesús. Te va a equipar en el nombre de Jesús. Y tú tienes que saber dónde estás. Tú tienes que saber que debes estar armado. Y que Satanás no te puede querer influenciar, atormentar y meterse donde no tiene que estar. Y hoy vamos a ver cómo actuó un pueblo, cómo se comportó un ministro y cómo se comportó un soldado que no conocía a Dios. Así que hoy vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a Jueces 4, 1. Vamos a leer rapidito porque tenemos que enfocarnos. Vamos a leer Jueces 4 del 1 al 10. Pero hoy tenemos que enfocarnos a reconocer lo que existe en este mundo, cómo quiere atormentarnos y por qué opera. ¿Cuántos saben que esto pasa mucho en nuestra ciudad? Que hay una fiesta, que se levantan altares costumbristas, se levantan fiestas para distraer al pueblo. Y las últimas fiestas que se levantaron en este tiempo fueron Halloween, fiestas patrias, y si hubo algún ídolo por ahí, también. Entonces tú tienes que saber el ídolo de los milagros, ahí está, ya me lo recordé. Pero tienes que saber que siempre las tinieblas se levanta para adorar al enemigo. Las tinieblas se levanta para que sea exaltado. Pero tú tienes que estar atento para exaltar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y hoy vamos a abrir nuestros ojos espirituales para ver la condición en la que se encontraba un pueblo. Y dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Jueces 4:1 dice: después de la muerte de Acot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová, perdón. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán,
el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Arosén Goim. Tú tienes que entender que Dios ama a su pueblo de Israel, pero no ama su pecado. ¿Qué dice la palabra? Que muere un hombre determinado que gobernaba, un hombre de Dios, y el pueblo dice que ve, la palabra dice, se volvieron a lo malo ante los ojos de Jehová. Tú tienes que saber que el enemigo siempre va a querer que la gente vuelva a lo malo. Por eso tú tienes que saber. ¿Y cómo empieza la gente a hacer lo malo? Quitando sus ojos de las cosas de Dios, quitando su mirada de hacer la voluntad perfecta, buena y agradable de Dios. Y dile a que está a tu lado, mis ojos y tus ojos, hermano, van a estar fijados en Cristo Jesús. Tus ojos tienen que estar en Cristo. Tú tienes que ser transformado. Dile a que está a tu lado, tú tienes que ser transformado para que tus ojos entiendan la gloria en el nombre de Jesús. Y la palabra dice que este pueblo se desvió. Entonces, ¿qué dice la palabra? Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán. ¿Sabe qué significa esto? Que Dios los amaba, pero dijo, esto quieren hacer. Vamos a hablar en criollo. ¿Quién quiere? Hoy tienes que entender. Como quieren hacer lo que les da la gana, los voy a entregar al rey de Canaán. Entonces esto significa que ellos que iban a vivir, iban a ser atormentados, iban a vivir de una manera que a Dios no le agradaba. Porque el hombre quería hacer su propia opinión y su propia voluntad. Hoy tienes que meditar en esto. Vamos a meditar. Tienes que meditar para que entiendas cómo es la voluntad del hombre, para que entiendas que tú debes cuidar lo que haces, que tú tienes que cuidar dónde miras para estar dentro de la voluntad de Dios. Porque si no, Dios te entrega. No, mi hijo no quiere hacer mi voluntad. Vete nomás donde quieres estar en el pecado. Vete. Por eso tú tienes que saber y cuidar tus acciones delante del trono. Por eso vamos a meditar hoy. ¿Qué más dice? Jueces 4:3 dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía, ¿cuánto? 900 carros errados y habían oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Era un pueblo que estaba en esclavitud, era un pueblo gobernado por un ejército de maldad, de muerte, que los atormentaba. Ahora, la atormentación de las personas atormentadas, ¿cómo son atormentadas? En sus pensamientos, en su comportamiento, en las situaciones difíciles. ¿Qué significa eso? Que hay un ejército contrario que se levanta para atormentar a aquel que está distraído y se desenfocó. Tú tienes que entender en el nombre de Jesucristo que Dios quiere hijos vigilantes, hijos atentos. Dios no quiere, ¿sabes qué no quiere Dios? Que nuestros ojos se desvíen de su presencia. Dios no quiere que aún seas caprichoso. Dios no quiere que aún hagas lo que quieres. No, a mí no me gusta tal cosita, entonces conmigo no va. En comida y en todo lo que tú hagas, tienes que meter a Dios Todopoderoso. En todo. Porque si no, ¿qué pasa? Sin darte cuenta podrás salir del propósito de Dios. Hoy quiero que meditemos. Levanta tus manos. Señor Dios, nunca más me voy a dejar influenciar para que mis ojos se desenfoquen ni me distraiga. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. ¿Sabes por qué empecé con una oración? Porque tienes que entender
que hay cosas que te atormentan desde que tú te levantas. Hay cosas que te quieren bajar los ánimos desde que tú despiertas. Hay influencias que te producen dolor de cabeza, dolor de estómago desde que tú te levantas. Hay pensamientos contrarios que se levantan cuando uno aún está por despertar. Pues tienes que meditar. ¿Cómo te has sentido? ¿No te ha pasado que despiertas cansado apenas has abierto los ojos? Ay, estoy cansado, creo que no dormí bien. No. Hay que estar atentos porque Satanás quiere bajar y quiere que tú te desenfoques de la presencia de Dios. Dios nos está llamando a estar en su presencia, a buscarlo, a estar delante de Él, vigilantes. Pero la palabra dice que ellos se dieron cuenta que no estaban con Dios. Ellos se dieron cuenta. ¿Y qué dice la palabra? ¿Y cuál fue su acción para darse cuenta? La palabra dice que ellos clamaron. Clamaron para que la opresión que sentían por medio de ese general del ejército, perdón, de ese capitán, se fuera. Tú tienes que entender que hay opresiones que caen sobre los hijos de Dios espiritualmente. Tú tienes que discernir qué te oprime. Tú tienes que discernir qué oprime tu corazón, qué oprime tus pensamientos, qué oprime tu estado de ánimo, qué oprime toda tu vida. Porque si tú no te das cuenta, deja que el enemigo opere sobre tu vida. Y hoy tienes que entender en el nombre de Jesús esto. Así que hoy vamos a meditar en esto, en el nombre de Jesús. Vamos, 4. ¿Qué dice? Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramat y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a hacer juicio. Hoy quiero que entiendas cómo era la posición de Débora. Débora era una mujer que no quería desenfocarse de Dios. Ella tenía una responsabilidad en ese tiempo de ser gobernante y jueza en ese lugar. Pero ella, para permanecer conectada y no ser atormentada por la influencia en la que estaban en ese tiempo, ella determinó estar sentada debajo de una palmera. Estar sentada. La Biblia dice que estaba sentada en el monte de Efraín, que significa el monte de la promesa de los hijos prósperos. Pero ella se encontraba en el medio de Ramá y Betel. Esto significa que ella estaba en el medio, delante, porque Betel es la casa de Dios y Ramá es el lugar donde Dios iba a operar. Por eso tú tienes que entender cuál es la posición que tenía Débora. Débora era una mujer que esperaba descanso de Dios, que significa estar conectado con Él, esperando que Él opere y esperando hacer su voluntad perfecta. Ella buscaba a Dios para ser guiada en ese tiempo y recibir y dar. Tú tienes que estar conectado. Débora estaba en ese lugar para poder recibir de Dios y dar a otros. Tienes que entender. ¿Cuál era la primera posición? Que hay cosas que atormentan. Hay un ejército contrario que se levanta para atormentar y aplastar opresión. Y eso le pasaba a ese pueblo. ¿Por qué? Porque se habían ido a pecar y Dios los entregó a sus vicios. Pero había una mujer de Dios que se guardaba. Había una mujer que estaba atenta a las órdenes de Jehová, lista y presta para descansar alma, cuerpo y espíritu en Él y pelear la buena batalla con Cristo Jesús. Pero vamos a ver qué pasa en el nombre de Jesús de Nazaret. Jueces 4:6 y dice, ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve a juntar a la gente en el monte de Tabor
y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. 7. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, en sus carros y en su ejército, y lo entregaré en tus manos. Tú tienes que entender que había una mujer que estaba lista para escuchar lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Esta mujer, Dios le dio una palabra, porque Dios responde a aquel que clama. Si tú estás atormentado, si a ti te duele la cabeza de que te despiertas, si tú tienes una opresión en el corazón, si tú tienes algo que te oprime, que te da ganas de morirte, que tienes ansiedad, preocupaciones, es tiempo de clamar. Dile a que está a tu lado, es tiempo de clamar por cómo tú te encuentras. Si hay una opresión, enfermedad, es tiempo de clamar, es tiempo de reaccionar, que nada te atormente en el nombre de Jesús. Hoy tienes que entender que hay una mujer y hay un hombre que se tiene que levantar. Y ese eres tú. Hay un hombre y una mujer que tiene que recibir una orden para pelear. Hay un hombre y una mujer que tiene que estar lista para clamar y estar listo para escuchar la voz de Dios, para saber cómo operar. Y esto es lo que escuchó esta mujer. Esta mujer entendió que debía convocar a un ejército para destruir las obras de las tinieblas. ¿Pero estás lista para estar en ese ejército? ¿Estás listo para decir que nada te atormente? ¿Estás listo para decir que nunca más vas a ser atormentado con las deudas? ¿Que no vas a tener preocupaciones? ¿Que no te vas a deprimir? ¿Que no vas a tener miedo? ¿Que nadie te va a hacer sentir menos? ¿Que tú no estás sola? ¿Estás lista para que nada te oprime en esta vida? Porque hay un ejército que se tiene que levantar. Hay un ejército que tiene que ser convocado por la mano de Jesucristo. Pero hoy tienes que entender dónde quieres estar. Hoy tienes que entender si quieres hacer lo que te da la gana, como este pueblo, y Dios te diga, hijo, ¿quieres hacer lo que te parece? Te entregaré a lo que tanto te gusta, que son los vicios de este mundo. ¿Quieres aún que cada noche no puedas dormir atormentada? Entonces quédate, te va a decir el Señor, atormentado todas las noches. ¿Dónde quieres estar? Hoy tienes que meditar esto, hoy tienes que entender que tienes que cambiar tu posición y levantarte a clamar. Tienes que levantarte, hay una transición. Esta transición que pasa este pueblo es para levantarte y tomar tu posición delante del trono. No puedes sentir que te quieres morir. No puedes sentir que no tienes con qué pagar tus deudas. Porque hay un Dios que tiene que tomar tu mano y decirte, yo estoy contigo. Yo te doy y te hago caminar. Yo te cojo y te voy a usar. Si sientes que algo te oprime. Porque eso es lo que Dios quiere hacer. Y esa transición hace que tú despiertes como una mujer. Como era Débora. ¿Sabes qué significa su nombre? Su nombre representa resplandor. Como una picadora de abeja. Así era Débora. Era una mujer jueza que podía perforar y romper las obras de las tinieblas. Pero tienes que meditar. Tú tienes que meditar. Se cambió el tiempo de testimonios al martes porque tú tienes que entender el propósito de un testimonio para liberación, para sanidad y para que tú veas que Dios opera en tu vida cuando tú clames. Cuando tú veas que tu hermano que está a tu lado, Dios le hizo un milagro. Tú digas, yo quiero eso. Yo quiero libertad. No para que digamos amén, no, sino para que se produzca espiritualmente un mover de gloria sobre nosotros y veamos que Dios responde y opera en nuestras vidas. ¿Sabes qué me sorprende? Cuando Jesús fue llamado por María y Marta,
Cuando Lázaro estaba por morir, estaba enfermo. La palabra dice que le llamaron, Señor, Lázaro está por morir, está enfermo. Y Jesús lo escuchó y dejó que se fueran. ¿Y sabe qué le dijo el discípulo? Vamos, Señor, si está pasando. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Espera, que esto es para la gloria de Dios. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo para que aún en la tormenta, en lo que puedas sentir, tú te sacudas. Tú entiendas el propósito de lo que estás viviendo. Y tú digas y empieces a clamar. Y Dios empiece a operar en tu vida. Dios llegó a tiempo. ¿Cuántos creen y entienden que Dios llegó a tiempo cuando resucitó a Lázaro? Él no llegó tarde. No. Marta y María, cuando llegó Jesús, se desesperaron. Señor, ¿por qué llegaste? Ahora mi hermano se ha muerto. ¿Sabe qué le estaba diciendo en pocas palabras? No te llamamos para que después de morir vengas. Te estamos llamando para que llegaras antes que Él muriera. A veces pensamos que Dios tiene que venir en medio de una tormenta. Dios quiere que en la tormenta se produzca fe en tu corazón y entiendas el propósito del mover espiritual. Pero tú tienes que saber, si hay algo que te atormenta, tú tienes que levantarte y reprenderlo. No quiero volver a escuchar en esta casa que alguien diga, me dolía la cabeza cuando oraba, ¿sabes qué? Me levanté y sentía que el corazón me oprimía. No, sentí que me dolía mi pierna cuando empecé a caminar, cuando me levanté. No, ¿sabes qué tienes que hacer cuando sientas eso? Dile que está a tu lado. ¿Tú sabes lo que tienes que hacer cuando sientas eso? Tienes que reprenderlo en el nombre de Jesucristo. Tienes que decirle, como le decía a nuestra mamá Angelita, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Si algo te atormenta, tienes que llevarlo. Vamos a leerlo porque tienes que entender. Si hay un tormento en tus pensamientos, si algo quiere cambiar tu estado de ánimo, tienes que reprenderlo porque hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay un Dios que amó en la cruz por nosotros y que por las llagas de Jesucristo podemos ser sanos, podemos romper las obras de las tinieblas y toda opresión se puede ir. Pero tú tienes que despertar, tú tienes que entender ese trance, ¿por qué digo? Es un trance, o sea, de cambio. Tú tienes que reconocer que algo te atormentaba, que algo te oprimía. Tú tienes que reconocer y tomar tu posición de clamor y guerra delante del trono. Tú tienes que cambiar. Porque el ADN de esta casa está atento y vigilante como un atalaya, listo para atacar. Listo para levantar tu espada y cortarlo. No hay una batalla en la que yo y el profeta no hayamos enfrentado y no hayamos vencido y éramos tenido victoria en el nombre de Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque tú tienes que entender que estamos listos para reprenderla sobre las tinieblas. Y vamos a leer este versículo. Vamos. Segunda de Corintios 10:5 y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sabes cómo vienen los primeros ataques en un hijo de Dios? Cuando uno es atormentado. Primero, ¿en qué? En tus pensamientos. No creas que los hombres primero van a matar. Primero vienen pensamientos de muerte sobre las personas. Si uno se quiere deprimir y tener depresión, primero vienen pensamientos. Si te quiere venir tristeza, no es que de frente vas a sentir, me siento triste. No. Primero te vendrán pensamientos, preocupaciones, tengo que pagar mis deudas, mi situación, esto me pasa, esta enfermedad, esto. Primero te va a atormentar en los pensamientos. Por eso tú tienes que saber y derribar todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevarlo cautivo. Todo pensamiento a la obediencia de Cristo.
¿Sabe qué significa? Que no tenemos derecho de sentirnos extraños, sino debemos reprenderlo en el nombre de Jesucristo. Si te viene un pensamiento contrario, tienes que llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Y tú vas a decir, ¿cómo, pastora? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo práctico. Ven, Angelita. Levanta tu mano en tu cabeza. Yo reprendo toda opresión de mi cabeza en el nombre de Jesucristo. Mira la acción que está haciendo tu hermana. Yo reprendo toda opresión sobre mi cabeza, sobre mi corazón, en el nombre de Jesucristo, de mi cuerpo, en el nombre de Jesucristo. ¿Estás listo para hacer todos los días? Siéntate, hija. ¿Estás listo para hacerlo? ¿Estás listo para reprender toda enfermedad, todo ataque? ¿Estás listo? No tengas miedo de sentirte extraña cuando lo hagas. ¿Sabes por qué uso un ejemplo? Porque tú tienes que entender que tú tienes que accionar así en cada momento. Y tienes que hacerlo automático. Reprendo toda opresión. Si son pensamientos, tienes que repetir este versículo. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Ahora, pensamiento de muerte, de tristeza, de preocupación, fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dolor de cabeza, fuera en el nombre. Te tienes que levantar. Porque nadie ni nada te puede atormentar en el nombre de Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque hay poder en el nombre de Jesucristo. Jesucristo de Nazaret está sentado delante del trono, a la derecha del Padre. Y Él está listo. La Biblia dice que tenemos abogado delante del Padre. ¿Sabe qué es abogado? Él intercederá y Él operará a favor de nosotros. Pero tú tienes que creer en el eterno. No dejes que nada caiga sobre tu vida. No permitas opresión sobre tu vida. No permitas tristeza en tu corazón. Ataca antes que llegue eso. ¿Sabes por qué? Y vamos a regresar porque tienes que entender lo que pasó en un pueblo. Y tienes que entender cómo los oprimió. Vamos a seguir leyendo porque hoy tienes que entender que no te puedes quedar callado. No te puedes quedar que el enemigo te atormente en ningún área de tu vida. Tú tienes que estar listo y presto para levantarte en el nombre de Jesucristo para tener victoria. Seguimos leyendo y dice así, Jueces 7. Recuerda que Dios le dio la orden a Débora para convocar un ejército. Hoy te levantas en el nombre de Jesús y tú tomas tu posición en ese ejército. 7. Y yo, creo que ya leímos ese, perdón. Ya vamos, 7, 8 y 9, vamos a leer. Y yo traeré hacia ti al arroyo de Sison, de Sísara, capitán del ejército de Jabín, y sus carros, y sus ejércitos, y los entregaré en tus manos. Barak respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueses conmigo, no iré. Tú tienes que entender que en el versículo 7, Dios ya le había dado la orden a Barak de que si él iba con ese ejército, el Dios Todopoderoso le iba a entregar en sus manos la victoria. Tú tienes que entender que cuando Dios te da una orden, siempre vas a tener victoria. ¿Y cuáles son las órdenes para ordenar nuestra vida? Es la palabra de Dios. ¿Cuáles son los planes perfectos para cambiar nuestra vida y ser efectiva? Es la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios edifique algo en tu vida. Toma la palabra como acción en tu vida. Apropiátelo. Porque tiene que mostrarse la gloria sobre tu vida. Por eso la palabra dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Pero ¿sabes cómo pasa eso? Cuando tú te apropias de lo que el Señor quiere hacer. ¿Y sabes qué quería? Que Dios se apropie de la promesa que le estaba dando a Barak. ¿Y cuál era la promesa? Que él iba a levantar un ejército. Se iba a reunir los 10,000 para que él supiera
que Dios iba con él y tuviera victoria. Pero ¿cómo responde Barak? Barak se desespera. Barak dice, eso me hace temblar, porque me hace dar cuenta que este hombre tenía miedo. Si tú no fuese conmigo, ¿qué le está diciendo en criollo? Yo tengo miedo. Hay gente que se expresa así. Por eso tú tienes que cambiar. Tú tienes que ser cambiado, transformado en el nombre de Jesús. Tú no puedes tener acciones que te opriman tu corazón, porque con Dios sí puedes ser libre en el nombre de Jesús. Porque tú con Dios, tu vida puede ser transformado. ¿Cuál era la acción y cómo se sentía este capitán? Se sería oprimido. Y le dijo, solo si tú vas conmigo yo iré. Si no, no. Por eso tú tienes que saber con quién estás. ¿Sabes por qué se desorienta este capitán? Porque se desenfocó, perdió su horizonte y no sabía qué hacer. Un hijo de Dios se siente así cuando se deja oprimir por las tinieblas. Por eso tú no te debes dejar oprimir por las circunstancias, por los pensamientos. Tú tienes que saber quién está contigo. Dile a que está a tu lado, ¿tú sabes quién está contigo? Tú estás del lado de Dios. Búscalo. Dile a que está a tu lado. Tú y yo vamos a buscar a Dios. Se levantó el martes. Tenemos que estar aquí, tienes que decirle. Se levantó el martes para que Dios responda a tus oraciones. Se levantó el martes para ver la gloria postrera. Será mayor que la primera. Pero ¿sabes por qué? Porque un pueblo se tiene que levantar, abrir su boca para clamar a su Señor. Hay un pueblo que tiene que tomar su posición, ponerse la armadura de Cristo Jesús, vestirse para enfrentar todo lo que se levanta delante de ti. Y no simplemente para que el enemigo se vaya, sino para que tú conozcas al enemigo y tú puedas ir por otro y tú puedas decirle, hermano, amigo, yo sé que lo que te está atormentando se va a ir de tu vida porque un día me quiso atormentar y Jesucristo me hizo libre. ¿Cuántos están listos para decir esto? ¿Y cuántos quisieran ir por otros? Por eso tiene que estar listo. El martes es un tiempo de bendición sobre esta casa y debemos entender verdaderamente y creer y aumentar nuestra fe para edificar nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestro cuerpo sea transformado en Él. Y vamos a ver qué le dice nuestra amada Débora. 9. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que pretendes, porque en manos de mujer venderá Jehová a Sísara. Levantándose Débora, fue con Barak a Censis. ¿Estás entendiendo la orden? Dios quiere que tú veas la gloria. Dios quiere que la gloria se derrame sobre ti. Esa fue la orden que se le dio a Barak. Dios quería mostrar su gloria en su vida. Dios quería mostrarle victoria, pero su temor hizo de que otro operara, de que la victoria se moviera por mano de otra persona. ¿Cuántos aquí quieren ver la gloria de Dios? ¿Qué quieres que haga Dios? ¿Sabes? Fácil es decir, pastor, pastora, me siento así, ore por mí. Pero ¿sabes cuál es la mejor gloria? Que yo te imparta en tu corazón, que yo imparta en tu vida, que tú también lo puedes hacer y que tú también puedes crecer en Él y tomar poder y autoridad en el nombre de Jesucristo para derribar las obras de las tinieblas. Por eso tienes que atesorar esta palabra, tú tienes que atesorar y tomarlo por hecho, tienes que empezar a pelear en tu vida, tienes que aprender a reprender las obras de las tinieblas. Toda presión tiene que reprenderse de tu vida. Tú tienes que tomar tu posición de una mujer y un hombre de clamor, un hombre de guerra, un hombre que le cree a Dios con todo su corazón, un hombre que declara que las cosas se hacen con la mano de Dios. ¿Qué quieres que haga Dios? Pero hoy tenemos que empezar. Dios va a mostrar, como dice la palabra, y se me hablaba mucho con esto.
viene una jornada sobre nuestra casa. ¿Sabes qué es jornada? Un tiempo de trabajar y esforzarse. Un tiempo de forjar gloria. ¿Y sabe cómo se forja la gloria? Con clamor, con ayuno, con fe, con guerra. Tú tienes que mover el corazón de Dios para que espiritualmente descienda. Y tú tienes que mover espiritualmente que los cielos se abran sobre todo lo que se quiso presentar delante de ti. ¿Qué quiso Satanás destruir? ¿Qué quiso Satanás atormentarte? Pero con la mano de Dios se va a romper en el nombre de Jesucristo. Porque tiene que haber un ejército que se levante. ¿Estás listo en el nombre de Jesucristo a tomar la posición que tomó Débora? La palabra dice, no dice que fue con él. Fácil es decir que la palabra hubiera dicho, Débora fue con Barak a pelear. No, la palabra dice, Débora se levantó y fue. ¿Sabes cuál es la primera acción? La acción de levantarse es decidir en tu corazón querer avanzar y caminar y operar. No es solo hacer las cosas y ser llevado. Bueno, si todos van, yo voy. No, empieza y levántate. Empieza y pelea la batalla. ¿Qué quieres que haga Dios en tu vida? ¿Qué quieres que cambie Dios en tu corazón? Opera en el nombre de Jesús. No deja de tener miedo. Dile que está a tu lado, nunca más voy a tener miedo para enfrentar las situaciones. Y nos vamos a unir en guerra y en clamor como hermanos en Cristo. Es lo que quiere Dios en el nombre de Jesús. Dios lo quiere. Porque tenemos que ir y levantar un ejército que destruya las obras de las tinieblas. Porque la jornada de gloria que va a descender sobre nuestra casa va a ser mayor que la primera. ¿Cuántos quieren saber cómo es la gloria? ¿Cómo es? Tanto se habla de esto que la gloria es mayor que la primera, ¿sí o no? Amén. ¿Saben? La gloria postrera del ministerio que Jehová, el Eterno, entregó sobre la vida de los dos ministros de esa casa, el profeta Yoshiro y mi persona, habla de una gloria que hemos visto muertos resucitar en el nombre de Jesucristo. Y no te estoy hablando solamente algo que está escrito, es algo que hemos evidenciado en carne y con los ojos puestos en Cristo. Pero si la palabra nos dice que vamos a ver cosas mayores, la palabra es que va a haber un tiempo que mucha gente va a entender las cosas de Cristo y gente van a ser llenados del fuego del Espíritu Santo y nadie apagará ese fuego en sus corazones. Pero para que se enciendan los corazones, un ejército se tiene que levantar en el nombre de Jesús.